Bienvenidos a todos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desvelar el misterio de la transformación de Demet Özdemir. Primero que nada, ¿qué sabemos de este nuevo proyecto? Bueno, se llama Rüzgar Natralar, que traducido al español sería Memorias del Viento. Y como les adelantaba, se trata de una película de época. Ya con eso nos da una pista importante. Las películas de época, por lo general, son un campo de juego para la creatividad, para la transformación, para el cambio. Exigen un trabajo meticuloso en todos los aspectos: vestuario, maquillaje, peinados, y por supuesto, una interpretación que encarne la esencia de la época. En este caso, Demet ha dado un salto increíble. La Demet que conocíamos con su imagen moderna y sus looks actuales, ha sido transformada para dar vida a un personaje que pertenece a otro tiempo, a otra atmósfera. Hemos visto fotos y vídeos y la verdad, la Demet que conocemos ha quedado un poco en segundo plano. Su transformación es tan profunda que a primera vista, podría incluso ser difícil reconocerla. Es un claro ejemplo del poder del cine, de cómo el arte puede transformar a una persona y transportarla a otro mundo. Uno de los cambios más notables es, sin duda, su pelo. Ya no vemos esa melena larga y suelta a la que estábamos acostumbrados, esa imagen icónica que asociábamos con Demet. Ahora en Rüzgar Natralar, luce un peinado completamente diferente, mucho más acorde con la época. Lleva el pelo recogido con un estilo más sobrio, más elegante, más de otra época. Este cambio por sí solo, ya transforma radicalmente su imagen. Le da un aire más sofisticado, más misterioso, más de otra época. Es como si el peinado fuera una ventana a otra dimensión, un portal que nos transporta directamente al mundo de la película. Pero no nos quedemos solo en el pelo, porque la transformación de Demet va mucho más allá. El vestuario juega un papel crucial en esta metamorfosis. Los vestidos, los accesorios, todo está cuidadosamente diseñado para transportarnos a ese tiempo, para sumergirnos en la atmósfera de la película. En las imágenes que hemos visto, Demet luce vestidos largos, elegantes, con detalles que evocan la moda de la época. Telas preciosas, cortes impecables, adornos delicados. Es increíble cómo el vestuario puede transformar completamente a una persona. Cambia su postura, su manera de caminar, su expresión. Todo. Es como si el vestuario le diera a Demet una nueva identidad, una nueva personalidad, una nueva forma de interactuar con el mundo. El vestuario en una película de época no es simplemente ropa, es una declaración de intenciones, una herramienta para construir el personaje, para contar la historia. Y en Rüzgar Natralar, parece que el vestuario juega un papel fundamental en la construcción de la atmósfera, en la creación de ese mundo de intriga y romance. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del maquillaje. Ah, el maquillaje. Otro elemento clave en esta transformación. Ya no vemos el maquillaje fresco y natural que solíamos ver en Demet, ese look que resaltaba su belleza natural y que tanto nos gustaba. Ahora el maquillaje es más elaborado, más dramático, con tonos que se ajustan a la ambientación de la película. Sombras oscuras, labios definidos, cejas bien delineadas. Todo contribuye a crear esa atmósfera de época, esa sensación de misterio y elegancia. El maquillaje en una película de época es una obra de arte en sí misma, una herramienta para crear el personaje, para resaltar sus rasgos, para transmitir sus emociones. En el caso de Demet, el maquillaje la transforma por completo. Le da un aire más sofisticado, más enigmático, más de otra época. Es como si el maquillaje fuera una máscara que le permite sumergirse aún más en el personaje, en su mundo, en sus emociones. Pero, ¿de qué va esta película? ¿Cuál es la historia que nos espera en Rüzgar Natralar? Aunque no se han revelado muchos detalles de la trama, podemos intuir que se trata de una historia llena de intriga, de romance y de secretos. Parece que la película nos transportará a un pasado lleno de misterio, a un mundo donde las apariencias engañan y donde los secretos pueden cambiar el destino de las personas. Demet, según lo que hemos visto, interpretará a un personaje con una personalidad fuerte, decidida, pero también vulnerable. Una mujer que, a pesar de las circunstancias, lucha por sus ideales, por sus sueños, por su amor. Y por lo que hemos visto, su actuación promete ser memorable. Hemos tenido la oportunidad de ver algunos fragmentos, algunas entrevistas, y la verdad, Demet parece haberse metido completamente en el personaje. Se nota el trabajo, la dedicación, el esfuerzo que ha puesto en esta transformación.
No solo en lo físico, como ya hemos visto, sino también en lo emocional. Interpretar un papel de época con una historia tan compleja requiere una gran preparación. Demet ha tenido que sumergirse en la época, estudiar sus costumbres, sus modales, sus emociones. Ha tenido que entender las motivaciones del personaje, sus miedos, sus anhelos. Y todo ese trabajo se refleja en su actuación. Se nota en su mirada, en su forma de hablar, en su actitud. Se nota que ha dado lo mejor de sí misma para interpretar este papel. Se nota que ha puesto el corazón y el alma en esta película. Y aquí es donde quería hacer un paréntesis importante. Creo que es fundamental reconocer el trabajo de los profesionales que están detrás de esta transformación. El equipo de maquillaje, de vestuario, los estilistas, los peluqueros, todos ellos han contribuido a crear esta nueva imagen de Demet. Es un trabajo en equipo, un esfuerzo conjunto que merece todo nuestro reconocimiento. Son ellos los que hacen posible que los actores se transformen, que se sumerjan en sus personajes, que nos hagan soñar, que nos emocionen. Son ellos los que construyen la magia del cine. Volviendo a Demet, es fascinante ver cómo una actriz puede transformarse tanto para un papel. Es un claro ejemplo de la versatilidad y el talento que tiene. No solo se trata de cambiar el aspecto físico, sino de sumergirse en la piel de otro personaje, de entender sus motivaciones, sus sentimientos, y transmitirlos al público. Es un proceso que requiere mucho trabajo, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Los actores a veces tienen que pasar meses preparándose para un papel, estudiando el guión, investigando sobre la época, ensayando con sus compañeros. Es un trabajo duro, pero también es un trabajo apasionante, un trabajo que les permite dar rienda suelta a su creatividad, a su imaginación, a su talento. Y no solo es la transformación física, sino también la emocional. Demet, por lo que hemos visto, se ha entregado por completo a este nuevo proyecto. Se nota en su mirada, en su forma de hablar, en su actitud. Se nota que está feliz y orgullosa de su trabajo. Y eso, amigos, es algo que siempre se agradece. Ver a un actor que disfruta de su trabajo, que se entrega por completo a su personaje, es algo que nos emociona, que nos conmueve, que nos hace conectar con la historia. Porque los actores, al final, son los que nos transmiten las emociones, los que nos hacen reír, llorar, soñar. Son ellos los que nos hacen sentir vivos. Además, esta transformación nos demuestra que Demet es una actriz que está dispuesta a arriesgarse, a salir de su zona de confort. Y eso, en mi opinión, es algo que siempre debemos celebrar. Los actores que se atreven a experimentar, a probar cosas nuevas, a desafiarse a sí mismos, son los que más nos sorprenden y nos hacen disfrutar de su trabajo. Son ellos los que nos demuestran que el talento no tiene límites, que la creatividad no tiene fronteras. Son ellos los que nos inspiran, los que nos motivan, los que nos hacen creer en la magia del cine. En resumen, la transformación de Demet Özdemir para Rüzgar Natralar es un ejemplo perfecto de cómo un actor puede sumergirse por completo en un personaje. Es un cambio físico impresionante, un cambio emocional profundo, y un claro ejemplo de la versatilidad y el talento de Demet. Es una transformación que nos demuestra que Demet es una actriz en constante evolución, que está siempre dispuesta a superarse, a crecer, a sorprender. Es una transformación que nos llena de expectativas, que nos hace desear ver la película, que nos hace querer saber más sobre el personaje, sobre la historia. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece la nueva imagen de Demet? ¿Están emocionados por ver la película? ¿Qué les gusta más de esta transformación? ¿Qué esperan de su papel en Rüzgar Natralar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Me gusta saber que les emociona, que les intriga, que les hace soñar. Me gusta compartir con ustedes la pasión por el cine, por las series, por los actores. Compartan sus ideas, sus opiniones, sus expectativas. Hablemos de Demet, hablemos de su transformación, hablemos de Rüzgar Natralar. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, denle un buen like. Ayúdenme a crecer, a llegar a más personas, a compartir con más gente la pasión por el cine. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos los que les guste el mundo de las series turcas y las transformaciones de los actores. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Aquí siempre estamos al tanto de las últimas novedades.
Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos descubriendo el fascinante mundo de las series turcas y las transformaciones de los actores. Hasta pronto. Un abrazo enorme.